La llama amarilla se extinguió con un siseo que sonó como un suspiro de alivio. El humo emergió de esta vez más denso, casi sólido. Se arremolinó sobre sí mismo formando la silueta de lo que parecía una mujer joven, apenas una adolescente. Su rostro formaba una voluta de humo que casi parecía una máscara de desesperación. Extendió hacia mí manos suplicantes, como pidiendo ayuda o perdón, y luego se disolvió en el aire una vez más, dejando detrás de sí un olor dulzón y nauseabundo a la vez, como si fuese carne descomponiéndose. Y tras de sí, una sensación de frío inmensurable otra vez me invadió, tan intenso que esta vez no hizo mi aliento vapor, no, esta vez me quedé sin aliento. En mi cabeza era alguien hablándome. Esta vez no estaba susurrando, esta vez lo decía alto y claro. Mi familia era rica y la tuya tenía hambre. Les ofrecimos trabajo, no caridad, pero no fue suficiente para tu tatarabuela. Ella quería más, siempre más. Me envenenó porque descubrí que robaba y luego culpó al cocinero. Mi familia lo ahorcó sin juicio. Él era el padre de los niños del granero. Pobre hombre, pobre de nosotros. Al terminar esto último, tragué saliva y salí corriendo a mi habitación. Me encerré, bloqueé la puerta de nuevo. Ya era una rutina más. En mi fiel acompañante, el portátil, el documento de la avaricia, estaba cambiado. Ahora tenía una sola línea. La codicia es como el fuego. Consume todo y al final te consume a ti. Esa noche los sonidos cambiaron. Ya no eran voces infantiles, era el lamento de una mujer, un llanto desgarrador que parecía venir de todas partes y a la vez de ninguna, como si mi cabeza misma lo hiciese. Y de vez en cuando, entre sollozo y sollozo, mi nombre salía. Elena, Elena, tú también me envenenarías si descubrieras mi secreto. Dormía a intervalos, despertando cada pocos minutos, convencida de que había alguien sentado al borde de mi cama, una figura femenina que se desvanecía en volutas de humo amarillento cada vez que encendía una luz o la miraba fijamente. Solo estaba ahí cuando la miraba, solo con el rabillo del ojo. El jueves santo amaneció sin sol. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto por nubes tan densas y oscuras que parecían plomo fundido. 4 velas continuaban ardiendo, me seguían amenazando. La roja estaba empezando a menguar muy visiblemente. Lo habría hecho como todas las demás durante la noche. Su llama color sangre palpitaba como un corazón a punto de detenerse. El diario de Amelia Vidal había desaparecido del desván. No había ni rastro de él. En su lugar encontré un montón de cenizas y un charco de lo que parecía cera roja. La cera formaba un símbolo en el suelo, sin embargo. El mismo estaba grabado en la vela roja del candelabro también. Decidí que necesitaba saber más. Necesitaba entender contra qué me estaba enfrentando si quería sobrevivir esa semana. Con una determinación nacida de la desesperación más que del coraje, me dirigí a la iglesia del pueblo.
si había algún lugar donde podría encontrar respuesta sobre un ritual que se celebraba durante Semana Santa, más que seguro sería ahí. La iglesia estaba vacía cuando entré, excepto por una figura arrodillada en el primer banco. Al acercarme reconocí al padre Tomás, un hombre ya entrado muy en años, que llevaba en el pueblo desde que yo ni siquiera era un producto de la imaginación de mis padres. Estaba murmurando oraciones, su rosario entrelazado entre sus dedos nudosos. ¡Padre! Él se sobresaltó por mi pregunta, girándose hacia mí con ojos desmesuradamente abiertos, como si hubiese visto a un fantasma. Cuando salió, sin embargo, de sus pensamientos, me reconoció. Elena, eres la nieta de Carmela. Has vuelto para la vigilia, ¿verdad? He venido por respuestas, padre. Necesito saber a qué me estoy enfrentando. ¿Qué es este pacto? El sacerdote cerró los ojos, como si mis palabras le hubiesen hecho un dolor físico. Sin embargo, asintió y en voz baja dijo: «Tengo que hacerlo». Y empezó a hablar. Como verás, no es algo de lo que queramos hablar. No es algo que se deba siquiera pronunciar en voz alta, sobre todo estos días. Pero tú eres solo un cordero inocente. Sígueme, dijo el padre, mientras poco a poco se ponía cansadamente en pie. El padre Tomás me estudió durante varios segundos, como evaluando mi resolución, y luego me hizo seguirle mientras él, acompañado de su bastón, iba a un lugar especial. Me condujo hasta la sacristía y de ahí a una pequeña puerta que daba a una escalera en espiral. Bajamos a lo que parecía ser una cripta. El aire ahí era frío y húmedo y olía a piedra mojada y algo más antiguo, algo más primitivo. Las paredes estaban decoradas con frescos ya sucios. Parecía que la gente aquí no entraba para hacerles mantenimiento. Sin embargo, eran representaciones de escenas bíblicas. El padre Tomás se dirigió a un panel que parecía distinto al resto de los demás. Presionó en cierto punto y el panel se deslizó a un lado, revelando un nicho pequeño. Dentro había un libro antiguo encuadernado en lo que parecía cuero muy oscuro. Lo sacó con reverencia y lo depositó sobre una mesa de piedra. Esta no es la Biblia, niña. Esto que estás viendo es un registro, una advertencia, una confesión, dijo el padre mientras señalaba con el dedo y tocaba repetidamente la madera. Abrió el libro. Las páginas amarillentas estaban cubiertas por una escritura apretada en tinta marrón oscura. Algunos pasajes estaban ilustrados con dibujos que me provocaron escalofríos, figuras alargadas con rasgos apenas humanos, círculos de velas, rostros contorsionados en expresiones de terror o éxtasis. Antes de que existiese la iglesia, antes de que siquiera el cristianismo llegara a estos valles, los habitantes de estas montañas adoraban a otros dioses, dioses hambrientos que exigían sacrificio. La sangre mantenía alejado al invierno. Eso decían ellos. La carne alimenta la cosecha. El padre cada vez tosía más al contarme esto, como si este relato para él fuese algo que le estuviese quemando el propio alma. El padre me dijo que cuando la iglesia llegó, obviamente estos cultos no desaparecieron, solo se ocultaron, se transformaron y mezclaron con la gente. Lo hicieron incluso mezclando nuestros propios rituales, haciendo parecer a la miel veneno. ¿Qué tenía que ver eso con mi familia y con las velas?
Le pregunté. El padre Tomás me miró con ojos cansados y me explicó que todo empezó el invierno de 1887, porque fue el más crudo que estas montañas habían conocido jamás. La gente moría de hambre y de frío de manera espantosa. Los lobos bajaban hasta el pueblo porque ellos ya no tenían ni siquiera alimento y se llamaba, por desgracia, a nuestros más débiles. Siguió pasando página hasta llegar a lo que parecía una lista de nombres. Reconocí algunos apellidos que aún existían incluso en el pueblo. Me dijo que mi tatarabuela, Amelia Vidal, era la mujer del entonces alcalde. Tenía recursos, más que la mayoría, pero obviamente no para alimentar a todo el pueblo durante meses. Decisiones terribles se tuvieron que tomar. Los niños del granero, murmuré. Él asintió pesadamente. El sacerdote solo pudo demostrar una máscara de pesar. 7 niños huérfanos del cocinero, ajusticiados injustamente. Nadie los reclamaría. Nadie los echaría de menos. O eso pensamos. ¿Mi familia los mató? No directamente. Los abandonó a su suerte, esperando que la naturaleza hiciese el trabajo sucio. Pero estos valles esconden secretos más antiguos que nuestras leyes morales. Hay cosas en el bosque, muchacha, cosas que escuchan, cosas que ofrecen tratos. Un escalofrío me recorrió la espalda. El hambriento, dijo el sacerdote. Así llamaban ellos a su antiguo dios, una entidad que se alimentaba del sufrimiento, de la desesperación, de las almas al borde del abismo. Les ofrecisteis niños, dije, casi tambaleándome. Él asintió. Les ofrecieron vida de un tipo. Sin embargo, buscaron venganza. Obviamente ellos no sabían lo que era ese poder. No sabían la servidumbre eterna que obviamente aceptarían. ¿Y las velas? Es lo único que pudimos hacer. 7 velas por 7 pecados. 7 llamas para mantener a raya a 7 sombras. Pero el ritual no los destruye, solo los contiene, los obliga a dormir por 1 año más y debe realizarse cada Semana Santa, cuando el velo entre los mundos se adelgaza. Eso fue todo lo que me dijo el padre. Luego cerró la cripta por donde vinimos y subimos las escaleras. Salí de la iglesia con la cabeza dando vueltas. El pueblo parecía desierto. Ni un alma en las calles, ni un sonido excepto el viento entre los árboles y a lo lejos lo que podría haber sido un lamento. Al volver a casa encontré el documento Ira en mi portátil. ¿Te han contado ya nuestra historia, Elena? ¿Te han dicho cómo morimos? ¿Cómo el frío nos iba comiendo dedo a dedo, miembro a miembro? ¿Te han hablado del odio que crece cuando sabes que has sido traicionado, abandonado, sacrificado? El hambriento al menos nos escuchó, nos ofreció un don, nos convertimos en sus instrumentos, pero seguimos siendo quienes éramos, niños, asustados, furiosos. Tu familia encontró la manera de encerrarnos, sí, cada año, en la misma prisión de fuego de siempre. Cada año, la misma tortura de estar tan cerca y tan lejos. Hasta que llegaste tú. Tú eres distinta. Tú dudas. Tu sangre es más débil porque no creciste aquí, porque no entiendes lo que está en juego. Esta noche apagarás la vela roja, la ira, mi vela, y me verás como soy, tal y como me convirtieron. A las 12 menos 5 de la noche
Me coloqué una vez más frente al candelabro. El corazón parecía un martillo en un yunque. Casi se me salía del pecho. La vela roja apenas era ya un muñón de cera también. Su llama sanguinolenta proyectaba reflejos escarlatas sobre las paredes. Exactamente a medianoche, sin embargo, contuve la respiración y la soplé. Se retorció un poco, pero no fue como las demás. Se extinguió sin ni siquiera hacer un sonido. Eso me asustó más que cualquiera de las otras velas. Sin embargo, un grito primordial de rabia la acompañó. Hasta la propia casa tembló con ella. El humo ascendió, no formando una figura reconocible. En su lugar se expandió como una nube de tormenta, oscureciendo la habitación, girando cada vez más rápido, hasta formar un torbellino que arrastró objetos pequeños, papeles, floreros y una fotografía enmarcada, cayendo súbitamente al suelo. Igual que como vino, sin embargo, también se detuvo. El humo se disipó, pero algo había cambiado en la habitación. Había una presencia. La densidad del aire era distinta. Te odio. Me giré hacia la voz que me susurró en el oído, pero obviamente no había nadie. Retrocedí hasta chocar contra la pared. Una risa seca, sin humor, apareció marcada en todos lados. Corre a tu habitación, Elena. Corre como siempre. Cierra la puerta. Escóndete bajo esas mantas inútiles. No servirá de nada, ¿sabes? Ya estamos dentro. Siempre lo hemos estado. Así lo hice. Seguí mi instinto de supervivencia. ¿Ya están dentro? ¿Qué significa eso?, dije después de atrancar mi puerta. Mi ordenador esta vez tenía un nuevo documento. Ira. Era un documento que decía así: la ira es una habitación oscura donde guardamos todos nuestros cuchillos más afilados, ¿sabes, Elena? Esa noche la casa entera pareció cobrar vida. Objetos que se movían solos, puertas que se abrían y se cerraban violentamente, cristales que vibraban hasta casi romperse, y sobre todo golpes, golpes en las paredes, en el suelo, en el techo, como si alguien o algo intentase abrirse paso a puñetazos a través de la estructura misma de la casa. Cuando el amanecer finalmente llegó, los golpes también se fueron, pero en las paredes de mi habitación, escritas con lo que parecía ser ceniza, encontré 7 veces la misma palabra: pronto. Era ya Viernes Santo, y consigo llegó también otro silencio, uno sobrenatural. Ni pájaros, ni viento, ni siquiera murmullos del río cercano, como si el mundo entero contuviera la respiración. 3 velas seguían ardiendo. La morada había menguado durante la noche. Su llama violácea temblaba como si sufriese espasmos. Me sentí exhausta, física y mentalmente. Apenas había dormido en días, si eso se podía llamar sueño. Cada sombra, cada crujido me sobresaltaba. Mis nervios estaban tan tensos que parecía estar a punto de romperme en 1000 pedazos. Pero algo más me inquietaba: las velas. 7 malditas velas. Hasta ahora había apagado 4. Soberbia, envidia, avaricia e ira. Quedaban 3. La morada era lujuria, la naranja gula. ¿Pero qué significaba el centro, la blanca? 7 pecados capitales. ¿Pero qué representaba la blanca? No hay 8 pecados en la doctrina católica, ¿no? Me puse a pensar, y las voces, las presencias me habían hablado de 7 niños en el granero, sí, 7 víctimas, 7 espectros. Algo no cuadraba.
Con esa duda tan punzante en mi mente, decidí visitar de nuevo al padre, pero al llegar a la iglesia la encontré cerrada. Las puertas pesadas estaban atrancadas desde el centro, en una horizontal perfecta. Mis golpes no produjeron ni siquiera un patético eco. Frustrada, me dirigí a la panadería. Cerrada. Pero a través de la ventana vi movimiento. Golpeé el cristal. Después de un momento, Martina apareció. Al verme, su rostro se contrajo en una expresión de alarma. Pareció dudar, pero finalmente abrió la puerta, justo para hablar. No deberías estar en la calle. No hoy. Es el día de su fuerza. ¿Quién? ¿El hambriento? Ella se estremeció visiblemente al escuchar el nombre. No nombres. No hoy. Los nombres tienen poder, niña. ¿Todavía no lo entiendes? Pero necesito entender algo. Las velas representan los pecados. ¿Pero por qué hay una blanca? La panadera palideció. Miró de nuevo a la calle, como temiendo que nos escuchasen. No es un pecado, niña tonta. Es la niña. ¿Qué niña? La séptima, la más pequeña, la que no aceptó el trato. Un escalofrío me recorrió la espalda. No entendía. Martina suspiró como si tomara una decisión dolorosa. Abrió la puerta y me invitó a entrar. Una vez dentro, con la puerta asegurada y las cortinas corridas, Martina me hizo sentarme en una pequeña mesa en la trastienda. El aire olía a levadura y a canela, como siempre. La historia que conoces no es completa. Eran 7 niños en el granero, sí. 6 aceptaron el trato. Se convirtieron en sus instrumentos, las del hambriento, en sus cazadores. Pero la más pequeña, una niña que apenas tenía 4 años, no entendía la situación y se negó. Y según sabemos, el hambriento le ofreció poder, venganza y una vida eterna, según dijo. Pero la niña preguntó si podía volver a ver a su papá. El hambriento le dijo que no. Entonces ella renunció a eso y se negó. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué está en la vela entonces? Sus hermanos, que ya estaban transformados, ya no tenían cordura. Acabaron con ella, por orden obviamente del hambriento. Su primer acto de servidumbre fue sacrificar a su propia sangre. Entonces la séptima vela... Sí, es María, la pequeña María, la que se sacrificó, la única inocente. Su vela no mantiene a raya a un espectro vengativo. Su luz te guía, te protege. ¿Y qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si una sola vela se extingue sola? La anciana cerró los ojos, como si solo pensarlo le causase dolor. Entonces el pacto se rompe. Los 6 quedan libres y vendrán por aquellos que creen que les deben sangre y tomarán su alma. Muchos de nosotros, bueno, ya te imaginas lo que pasará. Por una vez salí de la panadería con respuestas. Sin embargo, ahora había un peso mayor sobre mí. La responsabilidad no era solo cumplir un ritual, era mantener un equilibrio, una justicia ancestral y terrible. De vuelta a la casa, como me esperaba, había un documento llamado lujuria. ¿Te han hablado ya de nuestra hermana pequeña? ¿De cómo nos miró con sus grandes ojitos llenos de lágrimas mientras apretábamos nuestras manos recién transformadas alrededor de su garganta? El amor es la forma más peligrosa de la lujuria, Elena. El deseo de poseer completamente a otro ser, de cómo nada de ellos existe fuera de tu influencia. Amábamos a María, por eso tuvimos que acabar con ella, para que nunca nos abandonara, para que estuviese con nosotros para siempre, en esta existencia,
suspendida entre mundos. Esta noche apagarás mi vela, la lujuria, y sentirás lo que significa desear algo con tanta desesperación que destruirás el mundo entero solo por tocarlo una vez más. A las 12 menos 5 minutos me coloqué frente al candelabro. La vela morada era casi un recuerdo ya, y cuando el reloj marcó la medianoche la soplé. La llama se extinguió con un sonido húmedo, obsceno, como carne cortándose. El humo que emergió esta vez tenía una densidad distinta. Se olía más que veía. Ascendió lentamente, formando la silueta de una mujer joven con el cabello largo, ondulado, como si estuviese sumergido en propio agua. Se acercó flotando a mí, su rostro de humo casi imposiblemente hermoso y terriblemente triste. Extendió su mano hacia mi mejilla, y aunque no había sustancia real en sus dedos, sentí un frío que me hizo quemar la propia mejilla con el frío. Y entonces habló con un tono íntimamente triste. Lo que más me duele no es la muerte de Elena, es el deseo insatisfecho, la necesidad de que nunca encuentra alivio. ¿Sabes lo que se siente vigilar a los vivos año tras año? Verlos amar, tocar, sentir y saber que nunca más tendré eso. Tu familia nos condenó a la eterna insatisfacción, Elena. El hambre constante que no es de comida. La sed que nunca encuentra agua para saciar. Pero pronto, muy pronto, podremos sentir de nuevo a través de ti. Su rostro se disolvió en volutas de humo que formaron brevemente la cara de una niña, luego una mujer joven y luego una anciana. Todas las etapas que no llegó a vivir bien, porque su infancia estuvo plagada de insatisfacción. Luego desapareció, dejando tras de sí solo un aroma dulce y putrefacto, como casi flores descomponiéndose. En mi ordenador el documento ahora mostraba solo una línea. La lujuria es un espejo roto. Cada fragmento refleja solo una parte distorsionada de lo que deseamos. Esa noche los sonidos cambiaron de nuevo, gemidos y susurros que insinuaban placeres prohibidos, el roce de sábanas, el crujir de un colchón, como si invisiblemente tuviese compañía habitando esta habitación y todas las habitaciones de la casa, haciendo actos indecentes en ellos. Y cuando me miraba en el espejo del baño durante un instante fugaz, vi otro rostro superpuesto al mío, el de una joven hermosa, con ojos que conocían secretos que ningún ser vivo debería conocer. Esa noche desperté. El amanecer del sábado santo era una certeza aterradora. Era el último día completo del ritual. Las últimas 2 velas ardían en el candelabro, la naranja y la blanca. La naranja estaba empezando a menguar considerablemente, proceso obviamente de la noche. Su llama, de un color fuego otoñal, palpitaba como si estuviese respirando. La blanca seguía intacta, como si el tiempo ni siquiera lo hubiese afectado un solo segundo. Me sentía débil, así que fui a comer, intentando esta vez sentir otra cosa que no fuese ceniza. Pero al abrir, obviamente, la nevera, toda la comida estaba podrida. Sabía lo que eso significaba. Cerré la nevera y corrí arriba. Mi ordenador estaba abierto, otra vez más, y había un documento último que decía así: Gula. El hambre es lo primero que recuerdo, Elena. El vacío doloroso en el estómago, el modo en que se expande hasta consumir cada pensamiento, cada emoción,
consumiéndome todo. Comimos cosas que ningún niño debería comer en aquel granero, cosas que encontramos en rincones oscuros, cosas que se arrastraban. Y cuando eso no fue suficiente, miramos al más joven de entre nosotros, con unos ojos nuevos. El hambriento entendía, él también devoraría sin pensar, consumir sin satisfacción. Esa es ahora nuestra naturaleza. Eso se convirtió en nuestra esencia. ¿Has sentido hambre alguna vez, Elena? Hambre de verdad. No el apetito de quien se salta una comida, el hambre que carcome, que te transforma. Hace que veas de una manera distinta a otros seres, sin importar que los ames. Solo se vuelven carne. Esta noche apagarás mi vela y sabrás lo que te espera, Elena. El día pasó y mi hambre, sin embargo, también lo hizo. Antes, que tenía un nudo del estómago, ahora se hizo tangible, se hizo insoportable. Busqué latas, galletas. Nada hacía contacto con mi estómago, ni siquiera el agua me servía. Bebía y bebía cántaros de agua y era como si no entrasen en ningún lado. Ese día de lejos fue el más insoportable. Cuando llegó la noche, veía borroso. Me costaba mantenerme de pie, despierta. Ni siquiera me había fijado en el bosque, ni en el pueblo, ni en el río. Solo miraba el reloj, como si fuese esa maldición lo único que me importaba. Le quedaban 5 minutos y me había puesto pesadamente delante de la mesa. Y cuando tocó la medianoche, soplé. La llama naranja se retorció y no se quiso ir. Volví a soplar, pero mi fuerza no era la de antes. Y no se quiso ir. Lo hice 7 veces, hasta que el humo finalmente ascendió. Y yo sentí cómo se volvía denso y grasoso, formando la silueta de lo que antes era un niño grotescamente obeso, con un vientre distendido que contrastaba con extremidades esqueléticas. Se acercó con torpes movimientos, como si su propio cuerpo fuese una carga, y cuando habló, gruñó como un animal. Tengo hambre, Elena. Siempre tengo hambre. Nada me llena, ni la carne, ni la sangre. Tu familia nos dejó morir de hambre. Y ahora te maldeciremos para siempre. La figura me pedía un recuerdo, un remordimiento, sangre. Yo negué con la cabeza y ella, frustrada, se disolvió con un gemido, dejando atrás solo un olor a carne descompuesta. Mi ordenador, el documento, mostraba ahora una sola línea. La gula es un pozo sin fondo que consume primero al que amas, luego lo que odias y finalmente a ti mismo. Esa noche no pude dormir en absoluto. Sonidos de masticación, de huesos quebrándose, de carne siendo desgarrada, llenaron toda la casa, y cada pocos minutos garras invisibles arañaban mi puerta, mientras una voz infantil susurraba. Déjame entrar, Elena. Solo quiero probar un bocado. Me lo debes. Me lo debe tu familia. Esa noche no pude dormir, pese a que mi cuerpo era solamente una sombra de lo que fue. Por la mañana me acerqué de nuevo al candelabro. La vela blanca, la de María, seguía intacta, fuerte, inmaculada, proyectando un círculo de luz que mantenía a raya la oscuridad, que cada vez se hacía más densa, acumulándose en los bordes de mi visión.
Y ahí estaba mi portátil, delante del candelabro, con un documento que decía así: pereza. Has llegado al final del camino, Elena. 6 velas apagadas, 6 hermanos liberados de su tormento anual. Solo quedo yo, la que dije no, la que eligió la muerte sobre la servidumbre. ¿Sabes por qué mi vela es blanca? Porque nunca conocí el pecado, nunca tuve la oportunidad. 4 años, solo 4 años de mi vida antes de que mis propios hermanos me estrangularan por orden de aquel ser al que juraron servir. No es justo, ¿verdad? No es justo que muriera así. Esta noche, justo antes del amanecer, apagarás mi vela y tendrás una elección que hacer, la misma que tuve yo. Por favor, elige sabiamente, Elena, por ambas. Eso me dejó petrificada. No sabía si era por el abrumador cansancio y terror, pero las sombras de los rincones de la casa se habían vuelto casi sólidas. Por suerte, pude probar bocado, la única lata que aún quedaba en la casa, una rancia lata de sardinas y una pequeña botella que tenía un cuarto aún dentro me sirvió para aliviar mi sed. Miraba las siluetas infantiles que se mostraban en los rincones oscuros de la casa, rostros apenas humanos con sonrisas que se extendían literalmente de oreja a oreja. Mi día fue abrumador. El domingo de resurrección fue un día de persecución por toda la casa. La puerta no se abría y solo podía estar cerca del candelabro para estar alejado de esa oscuridad. Su llama era tan pura, tan brillante, que casi dolía mirarla directamente. Según las instrucciones de mi abuela, debía apagarla justo antes del amanecer del domingo de resurrección. El último acto del domingo, el último que mantendría a raya a los 7, o mejor dicho, a los 6, y su inocente víctima, contenidos una vez más por otro año. Pero ahora sabía demasiado. Sabía que mi familia había cometido un crimen imperdonable, que los espectros acecharían la casa durante siglos y que son solo niños abandonados. ¿Era justo continuar con este ciclo de condenación? ¿No merecían acaso descanso, liberación, aunque fuese a costa de mi propia vida? Miré la llama blanca, hipnotizada por su pureza, y la llama cambió, no en color, sino en forma. Por un instante adoptó la silueta de una niña pequeña, con un vestido simple y el cabello recogido en trenzas, y escuché su voz, no en mis oídos, sino en mi mente, una voz infantil, pero con sabiduría antigua. Mis hermanos ya no son los mismos que conocí. El hambriento los transformó, les robó su humanidad, su compasión. Si los liberas completamente, no solo vendrán por ti, vendrán por todo el pueblo, por todos los descendientes de aquellos que nos abandonaron, y no se detendrán ahí. El hambriento los usa, los consume mientras ellos consumen a otros. Es un ciclo de sufrimiento sin fin. Pero hay otra forma, el modo de romper el ciclo sin desatar el horror, de liberarnos a todos. ¿Y cómo es eso? Encuentra el objeto que nos ata. Debes destruirlo. La que tu tatarabuela usó para el ritual. Estaba en la casa. Siempre ha estado aquí, me dijo. Y luego no volvió a hablar, por mucho que yo le hablase. La llama volvió a su forma natural y supe que tenía poco tiempo. Estaba empezando por primera vez a perder fuerza. ¿Qué podría ser? ¿Qué objeto sellaría ese pacto tan terrible? Tenía que ser algo antiguo, algo que hubiese pertenecido a mi tatarabuela. Y lo supe. El arcón. El arcón tallado con figuras agonizantes que contenía las velas. Subí corriendo las escaleras tropezando en la oscuridad. El dormitorio principal parecía diferente, como si las paredes hubiesen quedado más estrechadas, como si fuesen más oscuras.
El arcón estaba ahí, cerrado. Al acercarme, las tallas de la madera parecieron moverse, retorcerse, como si las figuras talladas intentasen liberarse. Lo abrí de golpe. El interior olía a cera vieja y algo más oscuro, antiguo, como tierra de tumba. El paño de lino con símbolos bordados yacía en el fondo. Lo saqué y debajo encontré algo que no había visto antes, una pequeña caja de metal similar a la que había encontrado con el diario de Amelia. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había un objeto envuelto con una tela descoloridamente amarillenta, perdida ya en el tiempo. Al desenvolverlo, contuve el grito de horror. Era un collar hecho con pequeños huesos humanos, ensartados en un cordón de cuero. 7 huesos, lo que parecían ser falanges, formaban un círculo alrededor del cristal rojo oscuro que parecía estar entre el collar. Era repulsivo, maligno. Podía sentir la maldad emanando de él como calor de una brasa. Este tenía que ser el objeto, el sello del pacto, lo que ataba a estos espectros, a mi familia, al pueblo, a este círculo interminable de vigilia y contención. Lo sostuve en alto, observando el cristal rojo, que parecía estar pulsando como un corazón. ¿Cómo destruirlo? ¿Cómo romperlo? ¿Acaso quemándolo? Pero entonces lo supe. El fuego era la respuesta. El fuego purifica, transforma, libera. Bajé rápidamente a las escaleras. La vela blanca ardía, pero ya mucho menos. Coloqué el collar macabro junto al candelabro. Tomé la vela blanca y con cuidado de no apagarla, le acerqué al cristal rojo. Al principio no pareció suceder nada. Luego, lentamente el cristal comenzó a cambiar. Su color pasó de rojo oscuro a naranja, a amarillo, y luego se hizo un blanco. Un sonido agudo con un grito distante llenó la habitación. El cristal se agrietó. Los huesos del collar parecían quebrarse, hasta que luego se hicieron polvo. Y entonces, con un estallido silencioso, todo se desvaneció. La casa entera parecía estremecerse. Un viento imposible sopló por todas las habitaciones, haciendo volar papeles, agitando cortinas, y en ese viento creí escuchar voces infantiles que susurraban: gracias, por fin, y adiós. El reloj marcaba las 5:59 de la mañana. El amanecer estaba a punto de romper sobre las montañas. Cerré mis puños con toda la fuerza que aún tenía, hasta que luego sentí alrededor de la mía una mano pequeña, una pequeña silueta de una niña con un vestido simple y trenzas se formó para luego desaparecer. La silueta se disolvió en el aire como niebla bajo el sol, y con ella sentí que algo abandonaba la casa, una presencia, una densidad, una oscuridad que había estado allí desde mucho antes que yo naciera. Las sombras en los rincones se desvanecieron y volvieron a ser solo sombras. Los sonidos extraños cesaron. El aire se volvió más ligero, más fácil de respirar. Abrí todas las ventanas y dejé que la luz del domingo de resurrección inundara cada rincón de la casa. Mi casa. En mi ordenador todos los documentos extraños habían desaparecido. En su lugar había uno con un título simple: gracias. Contenía una sola línea también. La pereza no es solo evitar el esfuerzo, a veces es evitar hacer algo que, por correcto que parezca, es difícil. Eres la única de toda tu familia que no fuiste perezosa, Elena. Espero que tengas una gran vida. Así termina esta historia, la historia de cómo heredé esta casa, el legado y su maldición, y de cómo, con la ayuda de una niña que tenía más de un siglo,
pude liberar sus almas. A veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar risas infantiles en el jardín, no aterradoras, ni mucho menos, sino alegres, como niños riendo y jugando, libres. Espero que hayas tenido una feliz Semana Santa, que lo hayas pasado con la familia y que hayas tenido unos días de descanso. Te ha narrado Raúl y te deseo buenas noches.